Bien, tengo la suerte de presentarles al doctor Julio Arbizu, él es procurador anticorrupción, para poder entender mejor lo que ha pasado con la detención de Jiménez y la orden de captura a Rodolfo Orellana. Julio, gracias por venir, buenas noches. Gracias, Augusto, por la invitación. ¿Qué ha cambiado en el país para que pueda producirse estas órdenes de captura? ¿Por qué cambió la suerte de Rodolfo Orellana? Bueno, no solo la suerte de Rodolfo Orellana, ¿no? Estamos viendo en los últimos meses un despliegue inusitado del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se está ordenando la detención preliminar o la prisión preventiva de una buena cantidad de personas relacionadas básicamente con organizaciones criminales, ¿no? Algunas imputadas de delitos de corrupción y otras, como en este caso, de lavado de activos. Yo creo que hay evidentemente un despertar de los órganos de justicia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que despierten? Yo creo que todo tiene un origen lamentable en el asesinato de este señor Nolasco en Ancash, ¿no? ¿Es una yo creo que esto crucial para entender esto? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya habían matado antes como a 9. Sí, pero en este caso hay un despertar también de la sociedad civil, de la prensa, de investigación, que empieza a poner los reflectores sobre ciertos temas en particular. Hay que recordar que en este caso del señor Orellana, lo que ha pasado además es una conjunción de actores, ¿no?, importantes todos en función de hacer pública primero la actividad de esta organización. De otro lado, la reacción de la prensa frente a... Insisto, las denuncias como que varias, no quiero llamarles que sean refritos, no, sí. Es importante que hayan salido, pero ya tenían acumuladas muchos años. Algunas son como que se vuelven a poner en el tapete. Entonces hay un tema de que son noticias que ya habían salido, o son muertos que ya habían ocurrido. ¿Qué pasa que un nuevo muerto o nuevas denuncias hacen que ocurran cosas que no pasaban antes? Hay que recordar también que Orellana, y no solo Orellana, sino Heriberto Benítez y varias personas relacionadas a esta presunta organización criminal fueron incluidas en la solicitud del procurador Salas para la ampliación de la investigación en el caso de la Centralita. Ajá. O sea, una vez que despierta, ¿no?, la opinión pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y empiezan a investigar y a poner rigor, que en algún momento se había puesto sobre el caso de la Centralita, y sin embargo ese caso había sufrido la serie de vaivenes que sufrió por la decisión o las malas decisiones del fiscal de la Nación. Del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Del fiscal, en su momento, del señor Peláez Bardales, ¿no? Correcto. Que había, entre otras cosas, por ejemplo, evitado que una fiscal como Jenny Vilcatoma siguiera a cargo de la investigación en el Santa por el caso de la Centralita. Cuando se sabe, o cuando finalmente la Procuraduría demuestra en su teoría del caso que a esta investigación estaban también vinculadas personas de la red de Orellana Rengifo, empieza a haber una reacción en masa frente al despliegue de actividades de esta organización. Empieza a conocerse que hay una serie de periodistas, ¿no?, que son enfrentados por parte de esta organización por el simple hecho de haber hecho públicas las actividades de esta red, ¿no? Empieza a haber una... Y en esa parte usted juega un papel importante porque como director del Centro Liber, que es una asociación de hippies con la Católica, como que hay 25 periodistas que dicen, oye, a mí, como diría Manzanero, a mí me pasa lo mismo que a usted, y nos denuncia por la misma manera, el mismo modus operandi. Bueno, hicimos un trabajo además que nos llevó a concluir que había patrones absolutamente similares en todas las querellas, y que no solamente había querellas. Hoy estamos en posibilidad de decir, por ejemplo, que después del anuncio del señor Orellana de retirar las querellas, él siguió denunciando por lavado de activos a varios periodistas, entre ellos periodistas de la revista Caretas. Claro. Entonces, en verdad allí no había ni una intención... Ya la habían denunciado antes, pero Dios mío, de una manera impresionante. A toda la familia, de hecho, ¿no? No solamente a los que se dedican a la publicación de la revista, sino a toda la familia en general. Entonces, pero yo quiero creer que no tiene que ver mucho más que con la reacción del Centro Liber, que es importante, que puede sistematizar eso, a la valentía de los periodistas, ¿no? Porque la gran mayoría de periodistas que sufrieron querellas como reacción a su labor de investigación, pues no se amilanaron y por el contrario, siguieron poniendo en evidencia las acciones criminales de esta organización, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Porque al comienzo, por cualquier cosa, esos señores, Jiménez y Orellana, metían un juicio. Ahí me llegó esta carta la semana pasada, el 26 de junio, donde la manda Benedito Jiménez, acompañando con las cartas de Orellana, y la razón por la cual se desiste de los juicios, las querellas, es la siguiente. La razón del desistimiento es que la vida es demasiado corta
y no es inteligente perder tiempo y dinero en litigios en donde los únicos ganadores son los abogados. ¿Usted le cree? No, yo creo que ya presentía, Yo tampoco. ¿no? Presentía que esto se venía, es decir, había una reacción en masa de los órganos de justicia. Finalmente, él estaba muy involucrado con el tema de las centralitas. Si bien es cierto, en este caso está imputado él y una serie de personas de su organización por el delito de lavado de activos, hay evidencias muy intensas de su vinculación con el caso de Ancash y con Álvarez, ¿no? A través de COPEX y a través de todo el despliegue de relaciones con el Estado, básicamente con el gobierno regional de Ancash, ¿no? Así es que yo creo que se esperaba que esto viniera y entiendo yo que su estrategia, o parte de su estrategia fue deshacerse de los problemas menores, ¿no? Que eran los periodistas. Que eran seguros, que eran en su óptica, ¿no? Entonces, en resumen, lo que hay es que hay una confluencia de hechos y de eventos que van mellando o haciéndose a Orellana sentir que estaba débil. Yo creo que sí, tiene que ver, lo repito, con una reacción en cadena de ciertas instancias de la sociedad que finalmente han reaccionado frente a una organización criminal que estaba prácticamente capturando todas las instancias del Estado, que tenía representantes en el Ministerio Público, o por lo menos había una presunción de que esta organización estaba empezando a convertirse en una organización que capturaba el Estado a través de sus instituciones. Yo creo que finalmente, claro, es lamentable que esto haya tenido que pasar a raíz de un asesinato, ¿no es cierto? Y de la reacción de una familiar, la señorita Nolasco. Y de la hija, Firulais Nolasco, cumplió un papel espectacularmente valioso en este caso. Absolutamente, porque ella, digamos, su gesta creo que es una bisagra, ¿no? Un antes y un después de su llamado a la justicia, ¿no? Y de su denuncia por las fallas, los bemoles que tenía la organización, los operadores de justicia, ¿no? Y otra cosa que no quiero olvidarme y quiero mencionar es que puede parecer una coincidencia, pero a la salida del señor Peláez de la Fiscalía de la Nación empieza a abrirse, a desplegarse toda esta serie de casos que antes, durante su gestión, se mantuvieron absolutamente ocultos, ¿no? ¿Y ahí qué habría pasado? Que Ramos Heredia dice, yo tengo que actuar rápido o voy a caer igual que Peláez. Bueno, le reclamábamos muchas veces al señor Ramos, ¿no es cierto? Porque tampoco es que estaba muy entusiasta con esa lucha Carlos Ramos Heredia. De hecho, se dijo muchas veces incluso que él se había reunido con Orellana, claro, que había recibido a Orellana en su despacho. Él no lo negó o lo negó inicialmente y después se tuvo que... Se dice que ha recibido más cosas, pero en fin. Así es, pero finalmente, bueno, lo que está pasando ahora es después de la gestión de Peláez, ¿no? Habría que preguntarse por qué. Una conclusión de esto es que en el Perú se permite robar, pero no tanto matar, y que el error de esta gente fue que comenzaron a matar para poder seguir robando y que ahí comenzaron sus problemas. Yo creo que en alguna medida sí. Es lo mismo que ha pasado en Ancash. Es decir, ahora, creo que que este tipo de organizaciones criminales no se juntan, no se configuran con el propósito de matar, ¿no? Sino con el propósito de robar, de apoderarse de patrimonio del Estado, de apoderarse del patrimonio de terceros. Digamos que a la gente no le gusta matar, le gusta robar, pero si en el camino hay que matar, mata. Exacto, el homicidio se convierte en una herramienta funcional a esos propósitos, ¿no? Cuando eso empieza a ocurrir, creo que se empieza a gestarse, digamos, el fin de las organizaciones, ¿no? Porque despiertan finalmente este tipo de reacciones como la hija del señor Nolasco, ¿no? Y la solidaridad de todos los ciudadanos, ¿no? Ahora, muy alegremente, sin explicarle a la audiencia, hemos hecho la conexión entre Orellana y Ancash. ¿Hay una conexión? Sin duda. Lo ha dicho ya el procurador Salas, hay una conexión en esta empresa COPEX, esta cooperativa COPEX, que era la que le daba las cartas fianza a las empresas proveedoras del gobierno regional de Ancash, que finalmente no tenían respaldo alguno, ¿no? Entonces, hay una investigación pendiente respecto de esa actuación de las personas vinculadas a COPEX, entre ellas el señor Orellana, ¿no? Y por tanto, pues hay una íntima ligazón. Y hay además un personaje que une, ¿no?, a estas dos organizaciones, me refiero a la de Álvarez y la de Orellana, que es el congresista Benítez, ¿no? Heriberto Benítez. Que también está incluido en el diseño del caso que hace la Procuraduría y que presenta la Fiscalía, ¿no?
En resumen, estamos en un gran día para la lucha anticorrupción, pero esto todavía tiene mucho por avanzar, ¿no es cierto? No, esto recién empieza. Finalmente hay que recordar que esta es una medida de aseguramiento, no es una condena, claro. No, este no es el efecto de haber hallado culpable al señor Orellana, esto empieza recién. De aquí empezará un despliegue de los operadores de justicia para deliberar si es culpable o es inocente este señor Orellana, ¿no? Claro, pero ¿cree usted que habrán más revelaciones? Porque es bien difícil montar durante tanto tiempo un negocio, si es que se comprueba que lo que se ha dicho es cierto, para traficar con terrenos, para robarse los terrenos ya de la Fundación de los Niños del Perú, para robarse lo que encontraba de terrenos en el camino, si no hay la ayuda de jueces, fiscales, policías, registros públicos, periodistas, congresistas. Es decir, que acá hay más gente metida. No me cabe duda, y creo que el efecto de la detención preventiva en este caso va a ser también, o uno de los efectos, permitir una investigación más fluida. Es decir, uno de los requisitos para la prisión preventiva es este riesgo procesal, ¿no es cierto?, que se puede expresar en el riesgo de fuga, pero también en el riesgo del entorpecimiento de la actividad procesal o probatoria. Preso el señor, perteneciendo a una organización criminal, como lo ha dicho la Fiscalía, se descarta cualquier tipo de injerencia en la investigación y la investigación puede ser fluida. Creo que aquí sí van a aparecer una serie de casos que hemos conocido nosotros a lo largo de las últimas semanas, casos de personas que han sido despojadas de sus propiedades de la manera más cruel, ¿no es cierto? Personas incluso con escasos recursos, y creo que se van a ir conociendo una serie de casos seguramente también en esta investigación. Y algunos pueden ser realmente sorprendentes. Seguro que sí. Esta novela todavía no ha terminado, ni siquiera está recién comenzando. No, está comenzando. Como digo, esto lo que hace es simplemente, lo que ha pasado es que se ha dictado una medida de aseguramiento para que este señor no se fugue y no entorpezca las investigaciones. Va a afrontar el proceso con detención, son 14 meses me parece los que se han dictado de prisión preventiva, y así tendrá que permanecer hasta el final. Seguramente se ampliará esta detención, ¿no? Enhorabuena. Y antes que tengan cuidado del Jorge Chávez, porque de repente hay gente que se va a comenzar a escapar hoy día. Bueno, en tu programa me parece que dijo que iba a mantenerse en el país y eventualmente afrontar la investigación. Bueno, habrá que tengo la sospecha que me han tonteado en esa parte. Yo creo que ya está buen recaudo. Julio, muchas gracias por venir esta noche. Buenas noches. Gracias a ti, Augusto. Muy bien. Ha sido el doctor Julio Arbizu. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a venir con Carlos Camacho, quien es vocero de Rodolfo Orellana. Y al toque, ¿saben con quién voy a venir? Voy a tener el gran gusto de conversar con los grandes actores Carlos Garzols y Enrique Victoria para presentarnos una película que se va a estrenar en breve. Pausa y venimos en esta gran noche aquí en Buenas Noches.